porque Jesucristo a mí me tocó, por su sacrificio me salvó, y con su palabra me liberó, hasta de la ruina, me liberó, porque no es pecado me besó, y yo por su nombre, me perdonó. todo es por su gracia que me ha restaurado. Alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo, alábalo. Alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo, alábalo. Vamos. Alaba, 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 alábalo. Alaba, 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 alábalo. Vamos a mover esos pies. Los que puedan digan conmigo, somos la casa de mi Padre. La casa de mi Padre, Un lugar un lugar de restauración. de restauración. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre, Diga, en la casa de mi en la casa de mi Padre Padre hay abundancia abundancia de pan. de pan. Gloria al Señor. Quiero compartir en esta hora, vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. Habla de nuestra boca. No debe ser así. No debe ser así. Dice el versículo 11, dice el 11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso una fuente bota agua dulce y amarga usted cuando va a tomar, verdad? O cuando toma agua del mar o agua del río. Si el agua del río estuviera salada, usted ve algo que es extraño, algo está pasando, ¿verdad? Y dice que no puede haber agua dulce y agua amarga de una fuente. Dice el versículo 12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede dar. Santiago nos habla, ¿verdad? Nos está haciendo referente, ¿verdad?, a que nosotros somos cada uno una fuente. En los mensajes que Dios me ha permitido manejar, al comienzo de este año, hemos hablado, ¿verdad?, de cómo estamos planeando nuestra existencia en este año. Hemos hablado de diferentes temas en lo que Dios nos ha dirigido al comienzo de este año. Hemos hablado la mejor o la peor versión que puedes tener tú de Jesús o tuya. Ese mensaje sale hoy en las redes sociales. Hemos hablado con este mensaje, completando este tema de este comienzo de año, porque hemos querido empalmar lo que Dios tiene para nosotros en el destino que nos estamos formando como individuos, como familia, en la sociedad. Y es necesario que pongamos en práctica la palabra. Hoy que Dios nos permite tener las redes sociales, y a veces casi estos mensajes, casi todos los quedan grabados, usted pueda después recordar o hacer memoria. Aquí Santiago nos habla de qué tipo de fuente podemos ser nosotros, de lo que botan agua salada, agua dulce, botamos amargura o bendición. ¿Cómo vamos a manejar la boca en este año? En el gremio, con los que trabajamos, con la mujer que duerme a nuestro lado, con el hombre que duerme a nuestro lado, con lo que decimos nuestros hijos, con lo que decimos de la obra de Dios, lo que repetimos, a veces sin tener argumentos. Y Santiago nos habla de este tipo. Santiago hace énfasis, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer en la fuente de nosotros, cómo Dios puede transformar. Y depende del nacimiento. Los que conocemos los ríos, una cosa es el nacimiento del río, una cosa es la desembocadura, ¿verdad? Y también vemos nosotros lo que, si usted ha tenido la oportunidad alguna vez, yo lo he tenido, de ver la desembocadura del río con el agua dulce y el agua salada, se vuelve un remolino. Siempre no es algo amigable.
Es fuerte cuando usted va a la desembocadura de un río, donde el río ya se encuentra con el mar. Cuando el río desemboca en otro río, no importa, pero cuando es agua dulce con agua salada, hay un cambio. Hay un cambio. Usted ve en bocas de ceniza, usted ve un cambio allá, como el río Magdalena cuando se encuentra con el mar. Eso hace un tremendo ruido, porque es el agua salada con el agua dulce. Asimismo nosotros, en la fuente que somos nosotros, en lo que Dios nos da. Basándome en ese texto, he titulado este mensaje tipos de fuentes de agua. ¿Qué tipo de fuente estamos siendo nosotros? ¿O qué tipo de fuente para el prójimo, para los que trabajan con nosotros? ¿Verdad? Por medio de la palabra de Dios, que este mensaje nos guíe a ser la mejor fuente, ¿verdad? La palabra de Dios es la mejor fuente que tú y yo tenemos. Y de lo que tengamos, tarde o temprano, es lo que vamos a dar. Vamos a ver en esta mañana tipo de fuente de agua. Primer punto, vamos a ver fuente de salvación. Fuente de salvación. Aquí no te hablo de la salvación de pecado, de condenación, porque todos fuimos salvos por Jesús. Aquí nadie puede salvar a nadie, pero tampoco nadie puede condenar a nadie. Yo no te puedo condenar ni te puedo salvar. Yo te muestro las herramientas. Nadie puede salvar a nadie, ninguno te puede condenar tampoco. No estamos en la Edad Media, cuando el líder religioso decía quién era condenado y quién no, y lo sacaban del cielo, lo expulsaban. No, eso no. Pero cuando hablo de fuente de salvación, hay situaciones que vivimos que no sabemos a veces cómo manejarlas, situaciones que podemos vivir, ¿verdad? Y necesitamos ser fuente de salvación para muchas personas. Fuentes que dan recursos, que dan una voz de esperanza, y no que hunden, no que hacen martirio, no que avergüenzan. ¿Qué tan fuente de salvación somos? Escuchaba a alguien, un predicador, que decía que hoy en día encontramos en las redes sociales que la gente se encarga de tachar qué iglesia sí y qué iglesia no. Y el mandato de Jesús dice: ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar, no criticar a los evangélicos. Y así en las redes sociales, cuando encontramos a alguien que critica, nos gusta escucharlo para ver qué dice, qué argumenta. ¿Qué tipo de fuente? ¿Amarga o dulce? Dice Isaías capítulo 12:1, dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ese es nuestro Dios, que derrama consuelo. Y dice el versículo siguiente, dice el versículo 2, dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mira bien, Dios es fuente de salvación para nosotros. Y dice el versículo 3, dice: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Cuando alguien sabe que Dios redime, cuando alguien sabe de dónde Dios lo está levantando y de dónde Dios lo ha levantado, manifieste esa fuente. ¿Qué en tanto somos nosotros fuente de salvación para otros? Fuentes que abren puertas, no que ponen trabas. ¿Qué tanta fuente de bendición somos para el prójimo? Dice Isaías: fuentes de salvación. Fuentes con una palabra de aliento. Fuentes creyendo que Dios todavía puede obrar lo sobrenatural. Y dice la Escritura, nos muestra la palabra, nos muestra la Escritura, hace referente a que hay fuentes de la salvación. Y lo tremendo es que así como hay fuentes de salvación, hay fuentes de condenación. Fuentes que creen que todo, que aunque estamos viviendo últimos tiempos, no quiere decir que Dios no va a obrar, y que Dios sigue obrando. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que si dice, si tal político queda, si este no queda, se acaba esto. No. ¿De quién es tu fuente de salvación? Aquí en nuestro corazón está callado, está amarrado, está cimentado nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos habla en el versículo 3. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Esta versión dice: con alegría
ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Cuando tú llegas a adorar al Señor, a buscarle, Él es tu fuente de salvación. Y tú sales siendo fuente de salvación. Pero cuando estás en la iglesia y no recibes nada, y estás aquí pensando en lo que vas a hacer, porque tu mente está vagando. No recibes lo que Dios te está dando, los recursos, las herramientas espirituales. Si estamos aquí sentados en la iglesia, es para que soltar lo que pasó en el trabajo, lo que está, y ya cuando salgas aquí, sigues con la herramienta. Pero si estás allí conectado, estás pendiente al celular, estás pendiente a esto, estás pendiente, y tu mente no descansa en Dios, no lo estás honrando. Estás en la iglesia, pero no en el culto. Tienes que tienes que enfocar tu mente a que se vaya toda atención dispersa y entiendas, puedas tomar de la fuente, porque Dios te va a usar como fuente de salvación en esta semana. Pero cuando no sabes ni qué está diciendo Dios, cuando no sabes ni qué Dios te habló, no puede ser salvación para otro. Llegas mañana al trabajo, el día que te toca, llegas a la universidad, ahora que entras con tu grupo de trabajo, no, esto está malo, esto es peor, y lo que viene es peor, apenas el comienzo. No eres fuente de salvación. Y eso más allá de ser positivo o negativo, aquí va a tener un recurso o un argumento que va basado no en lo que te digan, sino en lo que dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 4, dice, mira lo que dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Tú tienes que saber, cuando estás en momentos así difíciles, tú como fuente de salvación tienes que decir a los demás, de esta Dios ha sacado a muchos, nos sacará a nosotros también. Si en esta dificultad, en esta aflicción, si han soñado contigo, si han lanzado palabras de maldición, si hay un dictamen contrario, pero tú tienes que creer que el que es grande, el soberano Dios, está en tu favor. Mira lo grande, mira lo engrandecido. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 5, dice el 5: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por la tierra, por toda la tierra. Dice el versículo 6, dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, ¿quién? El Santo de Israel. El Santo de Israel. Grande. ¿Cómo tú te vuelves una fuente de salvación? Tú dices, no depende de mí. Aunque estoy siendo atacado por cosas ocultistas, si estoy siendo atacado por ataques naturales o sobrenaturales, hay alguien que está en medio de mi vida. Hay alguien que marca la diferencia. El que estuvo en medio de los leones y de Daniel allí y cerraba la boca de los leones, el que se paseaba en el horno de fuego, impidió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran quemados en el horno de prueba, es el mismo que está en medio de tu casa, es el que se va con tus hijos, es el que camina contigo en el vehículo en que va, es el que anda contigo, y en medio de esa zozobra, Él se hace cada día más real. Tienes que creer que en este 2022 Dios te transforma a ti en fuente de salvación. Porque si estás tú ahí, Él está ahí. Donde tú entras, Dios entra contigo. Donde tú salgas, Dios sale contigo. Tienes que tomar ese ánimo, creerle al Señor en lo que estás emprendiendo, en lo que vas a volver. Ay, pero lo intenté y lo voy a reintentar. Dios está en medio de ti, poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú no puedes expresar que tu salvación, lo que Dios puede hacer redimir, se ha escaseado. Dice Isaías capítulo 41 versículo 17: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. A veces en el corazón decimos, no merezco esto, he sido muy malo, y estos momentos de sequedad, lo que te cierto estoy viviendo, me lo merezco. Y hay gente que renuncia
pone ultimátum a lo que Dios puede hacer en su vida. Pone ultimátum a lo que Dios puede obrar. Y Dios dice lo contrario. Dice: los afligidos, los menesterosos buscan las aguas y no las encuentran. Y dice: yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Es creer, tener esa convicción de que Dios está a cargo. Dice el versículo 18, dice, mira lo que dice el 18, dice: en las alturas abriré ríos, fuentes en medio del valle. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Abre tu mente espiritual, deja que Dios te hable por esta palabra. Mira esta referencia. En las alturas, si el ataque viene del mundo espiritual, si a ti te ha venido un momento de ataque, de sequía y no ves salvación, y es ataque espiritual, si es en los aires, Dios abre el río en los aires. Y dice la palabra, dice: y si está en medio de valles, en la Biblia, valle significa momentos de prueba. Cuando un ejército estaba en medio de valles, y el otro ejército estaba arriba en la montaña, le podía ganar. Y los ejércitos trataban de tener cuidado de estar en un valle rodeado de montañas porque podían perder. Y dice la palabra que aunque estés en desventaja, Dios va a abrir fuentes de salvación. Aunque estás en desventaja, aunque los resultados médicos no te favorecen, aunque las últimas pérdidas que has tenido, aunque las últimas quiebras financieras no te favorecen para el préstamo, para lo que vas a impulsar, para lo que vas a resolver, aunque estés en ese valle, Dios va a abrir estanques, va a abrir, fuentes. Y dice: abriré en el desierto. O sea, estoy en un desierto, ¿quién me va a amparar? No importa. En ese desierto la gente va a ver cómo Dios pone estanques de agua. ¿Cuántos dicen amén? No estamos para que los estanques te tires a morirte. Y dice: y manantiales de agua en tierra seca. Que Dios permita que toda esa tierra seca que lancen contra ti, Dios, a través de su poder, de su Santo Espíritu, la va a transformar en manantiales de agua. La gente está planeando colocarte tierra seca, circunstancias se van a dar, pero es que tú tienes al Dios que derrama fuente de salvación. Dios quiere usarte a ti, con todos tus errores, con todos tus defectos, todo. Y dice el 19, mira lo que dice el 19, dice: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. No sé si vienen momentos desérticos, pero en los momentos desérticos tu tierra va a cambiar. Mira lo que dice este versículo 19, pero en esta traducción para que lo entienda más sencillamente: en los lugares más secos plantaré toda clase de árbol. Aunque digan no hay recursos, no se puede suceder nada, no puede suceder ningún milagro, esto es imposible, Dios va a hacerlo todo. Todo lo que digan, Dios lo va a hacer lo contrario, porque es tu fuente. Es tu fuente, Dios es tu fuente. Habrá cosas que tienen que ver con tus estudios y tu preparación, y dices: no, esto no se puede dar, pero Dios es la fuente. Y como es la fuente, Dios va a dar toda suerte de árbol. En Éxodo capítulo 15, versículo 20, dice Éxodo 15, 20: y María, la profetisa, una mujer profeta, hermana de Aarón y de Moisés, por si no lo sabía, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y qué más, y danzas. Y dice el 21: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y qué más, y al jinete. María estaba alegre, iban cantando y bendiciendo. Y dice el 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y
y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? No había agua. Habían salido de Egipto, acuérdense. 3 días sin agua para una población de 600,000 hombres, sin inventar los niños y las mujeres. Era más de 1.500.000 más o menos. Casi 2 millones la población. Sin agua. Ya los recursos se habían acabado. Ellos necesitaban una fuente de salvación. Ya la alabanza se había olvidado. Ya María, que cogió el pandero y profetizaba, ya se estaban olvidando ya de lo que Dios podía hacer. Y en el versículo 23 dice la palabra: y llegaron a Mara. Y tú y yo a veces podemos llegar a Mara. El nombre Mara significa amargura, fuente de agua, pero no muy buena. A veces pedimos consejo a alguien que está cargado y no podemos echarle culpa por los embates de la vida. Hay gente que no da el mejor consejo a las parejas, a la familia. Hay papás que no dan el mejor consejo a los hijos. Hay hijos que no dan el mejor consejo a los padres. Cuando tú buscas consejos espirituales a alguien que no tiene temor de Dios ni a Cristo en su corazón, no que sea perfecto, tienes que tener cuidado. ¿A quién le pides consejo como para bendecir tu esposa o tu esposo? Porque tú llegarás a una fuente que no es de salvación. Y cuando llegas a fuente que está amargada con gobierno, con familia, con economía, son unos antisociales emocionales, antisociales espirituales. No creen en el noviazgo, en el matrimonio, no creen en bendecir a los papás, honrar a la familia. No, son fuentes amargas. Y a veces te vas a encontrar con eso en el trabajo. Pues, ¿cómo haces? O vas a la tienda, o vas al negocio, vas a comprar, y encuentras a alguien que está amargado hasta con su vida misma. Y eso contagia a uno, y bastante. Dice, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, unas aguas amargas. Y de pronto tú vas a alguien a pedir, tú piensas que alguien te da una llave, una puerta, y está lleno de amargura. Pero ¿qué tal si somos nosotros? Somos cristianos, somos creyentes, y se nos busca como fuente de salvación y nos amargamos. Solemos amargarnos. Y la gente cree que nosotros vamos a ser fuente de inspiración. Y dice la Nueva Traducción Viviente, este versículo más claro, lo dice: cuando lleguen al oasis de Mara, al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga, demasiado. Y ojalá aquí en la iglesia, bendición, 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 y cuando salimos de aquí, llegamos a la casa, mañana el trabajo, ¿qué clase de fuentes somos? ¿Qué es lo que brota acá? ¿Qué es lo que está almacenado aquí? ¿Qué es la fuente? Porque toda fuente de agua tiene un nacimiento de agua, ¿verdad? Dice la palabra que no pudieron tomarla. Y en el versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué hemos de beber? El pueblo murmuró. Diga conmigo: la amargura produce amargura. Cuando tú te sientas, te sientas en un vehículo, alguien va así, uno también como que. Pero si la persona va alegre, uno como que también hasta se ríe, se alegra. Se llama contagio emocional, ¿verdad? Pero ayuda como que al asunto, ayuda a que se sienta uno más alegre. Si el esposo llega a la casa y encuentra a la mujer así como con ganas de picarle, de enchufar, viniendo como una serpiente. O por lo contrario, la familia espera al esposo y llega el hombre así como, mejor dicho, bien pero bien amargado. Hace un contagio en el lugar, cambia las cosas. Y las personas nos pueden buscar a ti o a mí y les dice: ¿qué hemos de beber?
Si nosotros como iglesia decimos que esto no lo cambia nadie, si como iglesia decimos que esto va de mal en peor, si como iglesia dice que nadie puede cambiar tu hogar, tu familia, que Dios no puede obrar, ¿quién lo va? Entonces, ¿de dónde va la gente a tomar? Si yo como iglesia voy a decir que nuestro país, nuestro hogar, nuestra familia, Dios no puede hacer nada, que esto va de mal en peor. Si tú mismo crees que tu destino es fracaso y derrota, y que Dios con todos los ángeles, querubines, serafines, están buscando la forma de cobrarte todo lo malo que has hecho tú en tu vida, confundiendo la misión de los querubines, ángeles, arcángeles, con la misión de los huestes de maldad, potestades, principados, gente que confunde los papeles. Y dice la palabra que Dios se esmera para que tú y yo comamos el bien de esta tierra. Dice el versículo 25: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol. Dice la gente, algunos estudiosos de eruditos bíblicos dicen que era un árbol de eucalipto, dicen algunos que era un árbol de eucalipto, dicen algunos, no se le está quitando el poder sobrenatural, pero algunos dicen, cuando yo estudié esta área, decían que podía ser un árbol de eucalipto. Dice que lo lanza y las aguas se endulzaron. Que Dios permita que cada situación que emprendamos en este año nos acordemos que hay un árbol, hay una cruz en la que Cristo murió. ¿Cuántos dicen amén? Y en el pacto de la cruz Él nos liberó y nos dio promesas, nos dio palabra, nos dio redención. Y por eso dice la Biblia que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Hay momentos en que tú tienes que amargarte de pronto. Tú tienes excusas para amargarte con gente. Tienes excusas para amargarte con X y personas. Tienes todas las más grandes argumentos. Pero es donde Dios nos prueba. Si le deseamos a esa persona salvación, bendición, o le deseamos condenación. Es donde Dios prueba lo que está aquí en nuestra fuente. Si seguimos siendo fuente de salvación para algunos y para otros fuentes de condenación. ¿En qué basamos nuestra vida espiritual? Dice el 25, la traducción en lenguaje actual, dice así: Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojase al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además le dio reglas de conducta. Reglas, disciplina. Que Dios nos ayude en este año, porque vamos a encontrar cosas que nos van a querer amargar. Pero tú tienes el Espíritu Santo de Dios y Él transformará esos momentos. ¿Cuántos dicen amén? Él los va a transformar. Porque tu destino está en las manos de Dios. El destino tuyo, de tu pareja, de tu familia, de tu empresa, está en las manos de Dios. No dará tu mano al resbaladero, ni se dormirá quien te guarda. Dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 26, dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El que es Jehová, el que te salva, te sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra para este 2022? Y dice el versículo 27, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Cuando tú y yo pasemos por momentos de amargura, Dios, si tú y yo somos fuente de salvación, Dios nos llevará a mejores fuentes cada día. Y dice que le dio 12 fuentes de agua. Que Dios permita que usted y yo, eso Dios me lo dio a mí, yo quiero compartirlo con usted. Cada mes de este año tú seas una fuente de agua. ¿Cuántos dicen amén? Tú seas una fuente de agua.
que puedas extender tu mano. Sea una fuente de apoyo, de oración, de respaldo. Ese mensaje que he titulado hoy, tipo de fuente de agua, hemos visto el primer punto, fuente de salvación. Segundo punto, fuente de liberación. Es el segundo punto. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Jeremías 9:1. Es que el Altísimo nos guíe para no ser una fuente de derrota, ¿verdad? Es lo que queremos nosotros. Y dice Jeremías 9:1, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fueran fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías tuvo una pérdida grande. Se murió alguien que era para él como familia, el líder político. Fue muy amigo del rey Usías. Cuando muere el rey Usías, eso duró, le hirió. Quedó en luto el corazón de Jeremías. Y aquí habla, cuando nosotros como líderes, como hijos, como esposos, como esposas, como cabeza, dice acá que él, en vez de ser una fuente de liberación, se consternó, vivía abrumado, vivía afligido. Y en todas partes veía luto, dolor y aflicción. Veía, ¿verdad?, una atmósfera de duelo. Y es verdad lo que hemos vivido en estos últimos 2 años. Ahora en marzo cumplimos 2 años. Pero ¿qué clase de fuente somos nosotros hoy en día? Dice, si mi cabeza hiciese agua y yo llorara y llorara y llorara. Opresión. A veces nuestras palabras son de opresión. De pronto no condenación, pero sí opresión. Ay, sí. Y no hay una palabra de aliento, no. Y dice que Jeremías, siendo profeta, estaba encauzando a la gente en una aflicción, una temeridad, un duelo constante, cabizbajo, la cabeza enjuncada así. Y dice la escritura, dice la palabra, que la fuente por la que Dios formó a Jeremías, usted recuerda lo que dice capítulo 1, usted lo leerá en su casa. Dice que es lo que arrancara, se ha arrancado para arrancar, desraigar. Profeta de naciones, se le olvidó por la primera muerte que enfrentó. Y usted y yo todos hemos sufrido pérdidas. Y a veces no es de un familiar. De pronto alguien te engañó una relación, quedaste sola, solo, te jugaron sucio con la economía, te robaron, te estafaron, ¿verdad? De pronto te jugaron con tu amistad. Frustró tu matrimonio, frustró tu noviazgo. Habías hecho sueños, cuentas. Y eso nos marca. Y nos volvemos alguien pesimista. Y dice la palabra en el Salmo 84, versículo 5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que descansa en Dios. Dice el versículo 6, mira lo que dice el 6, dice, atravesando el valle de ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted levante su mano, diga conmigo: gracias al Señor, he atravesado en el nombre de Jesús todo valle de lágrimas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya atravesaste el valle de lágrimas. Yo vengo a decirte en esta mañana, Dios te ha traído a este lugar para decirte: ya atravesaste el valle de lágrimas. Ya falta de tanto llorar. Es el momento de que deje que el Espíritu Santo te consuele, te levante la cabeza. Dice la palabra: aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se hagan guerra, yo estaré confiado en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y dice la palabra, dice, lo cambian en fuente. Hay cosas que la gente se va a sorprender. Pues cuando tú pasas el valle de lágrimas, lo cambias en una fuente de liberación.
Porque lo que has vivido te sirve para animar a otro, para bendecir a otro. Cuando la lluvia llene los estanques, tú lo vas a saber, porque Dios te da liberación. Dice el versículo 6, la nueva versión internacional: cuando pases por el valle de las lágrimas, lo convertiré en región de manantiales. También la lluvia temprana cubre de bendición el valle. Vendrá ayuda de arriba, pero nosotros tenemos que tener un cambio de actitud para que venga ayuda de arriba. Dice, lo transforma por medio de ¿qué? Por la unción del Espíritu Santo que tenemos nosotros. Usted y yo tenemos unción, fuerza. ¿Qué es la unción? La fuerza que da el Espíritu Santo para materializarse como solución a dificultades. Esa es la unción. Y dice el versículo 7, mira lo que dice el 7, dice, irán después de salir del valle de lágrimas. ¿Cómo irán? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice esta traducción. Dice, mientras más avanzan, mientras más ¿qué? Más fuerza tienen. ¿Cuántos dicen amén? Te vieron llorando, verán cómo las lágrimas se acaban. Verán cómo terminaste, van a ver cómo Dios lo cambia. Porque esto es por fe y no por vista. Y cuando lleguen a tu templo van a contemplar al Dios verdadero y tendrás que decir gracias, Señor, gracias. Porque pasas por el valle de lágrimas y no es fácil. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 19 dice la palabra. Segundo de Reyes 2:19 dice la palabra: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde estás colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. De pronto en este año te han dicho: la economía va a ser mala, lo que tú produces, tu trabajo, tus estudios, la contratación está estéril. De pronto no va a haber más fuerza, porque está bien, hay oportunidades, pero no se están dando. Pero recuerda que Dios a ti y a mí nos ha vuelto una fuente de liberación. ¿Cuántos dicen amén? Aunque las aguas sean malas y la tierra es estéril, tú y yo contamos con la unción del Espíritu Santo de Dios. Hay algo sobrenatural en nuestras vidas, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como profesional, como estudiante, como amigo, como colega, como vecino. Tú tienes algo sobrenatural de Dios. Tú tienes. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta hizo un diseño profético en el versículo 20. El profeta hace un diseño profético y dice: entonces le dijo, tráeme una vasija nueva y ponen en ella sal, y se la trajeron. Hizo un diseño profético. La tierra no daba, era buena la tierra, le llovía, pero era estéril. Lo que no hizo nunca Eliseo, lo iba a hacer Elías. Y dice la palabra, lo iba a hacer Eliseo. Y dice en el versículo 21, dice el 21, dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó de ella la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. ¿Cuáles eran las aguas que había? Aguas de lágrima, de derrota, año tras año. Pero Eliseo se levantó como profeta de liberación, creyendo que era una fuente de liberación. Y dice: y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Ponga las manos sobre su cabeza. Diga conmigo: declaro esa palabra para mi familia, para mi hogar. Todas aguas que han sido contaminadas, Jehová la libera hoy. La libera hoy. Y no habrá muerte ni enfermedad, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Miren lo que dice la traducción esta. Miren lo que dice. Dice: Eliseo fue al manantial de la ciudad, arrojó allí la sal y dijo: Dios dice que ha purificado esta agua y que nunca más causará la muerte de sus habitantes, ni va a impedir que la tierra dé fruto. ¿Qué quiere decir? El principado, la potestad que estaba en esa región y producía lágrimas, producía escasez, producía
esterilidad no tuvo influencia más que lo que en el pasado influyó o influenció para que se estorbaran los proyectos tuyos. En este año irás de poder en poder, y el Señor de los cielos use la sal, use la esencia del Espíritu Santo en tu vida. La use el Señor y seas una fuente de liberación. Dios nos convierte en esa fuente de liberación. Que el Espíritu Santo nos permita que se transforme toda esa atmósfera, todo lo que se pudo afectar, todo lo que pudo ser. El 21 lo dice: una fuente no puede tener fuente de agua salada y agua dulce. Y el Espíritu Santo cambió eso. El Espíritu Santo hizo una transformación. Que Dios permita que esta palabra que está llegando a nosotros hoy bendiga nuestro ser. Que seamos una fuente de liberación. Que el entorno y el contorno, todo así como dice la palabra, que todo eso sea transformado. Y dice la palabra que no causará muerte a sus habitantes. No produzca nada, como dice Isaías: comerás el bien de esta tierra. Yo te invito a que inclines tu rostro en Te adoraré, Inclina tu rostro en este instante. te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, y te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.